Hoy hablaremos sobre el derecho a la administración pública y para comenzar abarcaremos los aspectos teóricos y conceptuales. De inicio, se hablará sobre el objeto de la administración pública, que es supervisar y verificar la adecuada administración de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios que realicen las dependencias, órganos y entidades del Poder Ejecutivo. Para continuar, se hablará sobre las fuentes de la administración pública. Las fuentes son prácticamente actos de conducta que generan normas de conducta, y se podrían mencionar que son la Constitución, los tratados internacionales, las fuentes formales tanto orgánicas como ordinarias, las normas del Poder Ejecutivo con rango de ley, que serían los decretos legislativos, y los reglamentos. También dentro de las mismas está la costumbre, los principios generales del derecho. Y siguiendo con el tema está la administración, que se separa dentro de la central, estatal, municipal, sectorial y descentralizada. Yéndonos hacia la organización de la administración pública, hablando de este tema, es obligatorio mencionar los sistemas mediante los cuales se estructuran los entes del Poder Ejecutivo, de acuerdo con la intensidad con que se encuentran vinculados con el titular del mismo Poder Ejecutivo. Se organizará de tres formas. La centralización existe cuando los órganos se agrupan colocándose unos respecto de otros en una situación de dependencia. La organización administrativa en la cual los entes del Poder Ejecutivo se estructuran bajo el mando unificado y directo del titular de la administración. La descentralización, como se comentó anteriormente, es esta forma de organización administrativa la que comúnmente genera controversia y similitud. La desconcentración, al igual que muchos otros conceptos, ha sido considerada como una modalidad de la descentralización, principalmente en el derecho francés. En Francia, la desconcentración se estima como sinónimo de delegación de poderes de los agentes locales. Continuando con el tema se encuentra la jerarquía normativa, la cual consiste en otorgar a unas normas un valor superior al de otras según el rango del órgano del que emanan. En virtud de este principio, las normas del nivel inferior han de respetar el contenido de las de nivel superior. A continuación, se mencionará la siguiente jerarquía de normas. En primer lugar se encuentra la Constitución. En segundo, las normas con rango de ley, leyes, decretos legislativos y decretos de ley. En tercer lugar se encuentran los reglamentos o disposiciones administrativas de carácter general, que son las normas que emanan de la administración pública. Ahora hablaremos un poco sobre el acto administrativo, el cual es toda manifestación o declaración de un poder público en el ejercicio de potestades administrativas, mediante el que impone su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados. Utilizaremos como ejemplo la Procuraduría General de la República. Se podría decir que esta dependencia impone su voluntad mediante la ejecución de sus obligaciones o mediante la visión que la misma institución tiene. La PGR es el órgano del Poder Ejecutivo Federal que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal. Ejerce sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. Utilizando como ejemplo a la PGR, hablaremos sobre los elementos del acto administrativo, los cuales son sujeto, competencia, voluntad, objeto, motivo y forma. Entonces, utilizando el ejemplo, el sujeto sería la PGR. La competencia depende de para qué se le requiera a la institución, es decir, a la PGR. La voluntad también depende de las circunstancias particulares de cada caso. El objeto se basa en cuanto a la petición que se le hizo a la dependencia, es decir, si existe una denuncia, el cumplimiento del objeto se daría cuando se imparte justicia, y la forma es de la manera en que se resolvió la petición. En conclusión, el derecho administrativo tiene mucha importancia, ya que este derecho regula todas aquellas normas que se derivan de la actividad del Estado en su función administrativa, siendo el derecho administrativo una rama del derecho que busca brindar a la sociedad por medio de los servicios públicos para la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Considero que una de las importancias fundamentales que radican de este tipo de derecho son todas aquellas concesiones que otorga el gobierno para el pueblo, para que el mismo pueblo pueda explotar ciertas riquezas naturales y que pertenecen a la nación, tales como las minas. En ese sentido, el derecho administrativo regula en primer término las relaciones de los particulares con el Estado, principalmente con la administración pública, que se trata de esa parte del gobierno de un Estado que se encarga de aplicar las leyes y verificar que se cumplan.